realmente no hay organizado la mesa redonda, sino que yo invito a Juanjo, a Alex Jiménez, a Daniel o Javier, los dos, gracias a José Antonio, si tenéis a bien a subir aquí arriba, para que la gente os haga todas las preguntas que han quedado en el tintero. Las preguntas también pueden dirigirse perfectamente a la gente que ha explicado los casos prácticos, bien sea de BIS o de Fabio o de Por lo tanto, yo creo que aquí la voz se oye y si no, me acerco yo con el micro. Sí, sí, no vamos a estar 4 horas máximo. ¿Quién se anima? Yo, vale. Gràcies. Jo volia preguntar si aquell que vaig limitar que heu ensenyat va plantejar la possibilitat de desmuntar les tribunes i tornar per muntar després. És molt més senzill que desmuntar-les. Vist? Perdó. Aquesta clínica que heu ensenyat, si veu plantejar desmuntar les tribunes i tornar-les a muntar després. No. Senzill, molt més barat, molt més ràpid, molt més segur i molt més tot. Sí, però la propietat no ens dona opció. No, patrimoni. Patrimoni, bueno, tot. Propietat, patrimoni, era un edifici que no podia tot. Fernanda, saque y el edificio no se puede tocar. Después, 10 tiempos que los estudios son más salvajes. Això ho hauríem de dir els que fan estudis geotècnics, però els estudis geotècnics bons no són tan barats. Normalment són de més de 10.000 euros els estudis barats. Els de 1.000 i 2.000 euros han de ser un corta i pega. Jo és que no m'explico com se'n poden sortir. Cal recordar que l'ACE també perquè disposem d'una guia on s'explica i es detalla el per què i el com dels estudis geotècnics i la seva comunió amb les infraestructures. Per tant, aquesta és absolutament assolida. És tot. Yo voy a hacer una pregunta a José Antonio en castellano. Estos sistemas de pilotos SP8 con rotopercusión, ¿ya los tenemos aquí en España o lo que has enseñado es de...? Ya tenemos dos máquinas con rotopercusión, 145 y otro tipo de máquina. Es el reductor. Que no se ve, no se habla. Para mí creo también otro pilote, era DTH. El DTH está pensado en pilotes. Vale, pero podemos hacer pilotes de pequeño diámetro que te dan solución para los micros, porque cada vez lo que habéis explicado es que nos vamos encontrando cada vez micropilotes más grandes y dónde está la frontera con los pilotes. Un pilote de 3,5 es equivalente a un micro grande. Tratar de dar una solución al terreno competentes con una especie de ODEX o rotopercusión puede ayudar muchísimo. ¿Tienes preguntas? El ilustre mes que tenemos aquí, ¿queréis destacar, subrayar, decir alguno de los mensajes? Sí, porque nadie pregunta, pregunta. Ahora sí, te voy a preguntar sobre el grouting. Nosotros lo utilizamos ya hace años y tuvimos un problema, es que no se utilizó lo correcto y se nos estaba subiendo el edificio hacia arriba. ¿Esto lo controláis cuando hacéis el grouting, que no sea agresivo para el edificio? Sí, por ejemplo, en la obra esta que hemos ejecutado lo hacía el contratista. Había una serie de monitorización en la estación de la línea, porque Adif estaba muy preocupado. Cuando hacemos recalces, que el JET también se utiliza para recalces, que nosotros tenemos departamento de flotación. También se lleva a cabo una monitorización de todo el edificio. Evidentemente estamos hablando no de 4 bares, sino de 400 y pico. Y si se levanta, ya no lo paras. Entonces sí, es correcto. O deberían.
También debe ir con el precio eso. Por ahí, Hola, buenos días. No, es una pregunta o una reflexión verbal, sobre todo hacia José Antonio, y es lo que ha comentado sobre la tangibilidad del hormigón en cerrillosos. Es una pregunta que es como de reflexión, supongo que es como un centro para que los remates. Nos hemos encontrado muchas veces, ¿no?, en este tema, y es el limbo que nos encontramos en el limbo legal o el limbo normativo con las consistencias y los hormigones para cerrillosos. Pasamos de una líquida convencional con límite de cono de obra en 22 a tener que irnos a un autoconvertente, cuando muchas veces los proyectos no lo tendrán. Y esto genera muchas tensiones entre los contratistas, los señores que ejecutan los pilotes y nosotros que hacemos hormigón. Entonces, es una reflexión que en voz alta que creo que sí que se debería tener muy en cuenta por parte de los proyectistas, que nos están forzando a los que realmente hacemos luego la obra, ponemos los pilotes, ponemos el hormigón, a tensionarnos en exceso cuando no tendría sentido. Porque la tecnología del hormigón existe y evidentemente todo lo que hemos visto de ejecución de pilotes, pues ahí está. Entonces, es una reflexión sin mi pregunta, no sé qué opinas, Andrés. Aprobar los micros, a ver si nos acoplan. Es lo que he dicho antes de la trabajabilidad. Aquí no se habla de trabajabilidad cuando, por suerte, hemos hecho proyectos internacionales. La primera pregunta: ¿qué trabajabilidad necesitas? Entonces, esta mentalidad hay que cambiarla entre todos. Sabemos lo que necesitamos, vosotros, las plantas, tenéis los medios, en concreto la tuya los tienen. El problema es que es una guerra. ¿Por qué? Porque está fuera de norma, o no está contemplado, o simplemente nadie lo ha explicado. Porque yo creo que lo importante es poder explicar las necesidades de ejecución, y vosotros, los proyectistas, pues a partir de ahí una cosa es la resistencia característica y luego nosotros tenemos que poner el granito de la trabajabilidad. No lo he explicado con detalle, pero pensar que en un pilote de 1200 pues son 30 metros cúbicos de hormigón, las trabajabilidades de los hormigones no es la misma, la Cuba 1 de la Cuba 8. La trabajabilidad no es la misma si estoy bajo nivel freático, que es un regalo. Habéis hablado del agua. Para nosotros el agua es el regalo divino, porque nos refrigera el hormigón. En cambio, si estoy perforando una caliza, estoy a 80 grados y meto el hormigón isotérmico brutal, ¿cómo voy a meter? Entonces, todo eso forma parte del know-how, y es el consultor de estructuras el que tiene que decir: ya tengo esto, hemos hecho técnico, aquí nos enfrentamos, hablamos de aquellos señores, en correctora lavada, en estilo, necesitamos una extensión de 60, necesitamos una extensión de 70, una trabajabilidad de 4 horas, donde tengamos la planta, el tráfico. Todo eso es importantísimo. Por eso nuestra labor es más formativa, más de explicar la ejecución para ver cómo se puede la parte técnica encajar ahí. Algo que es normal fuera y nos lo encontramos cada día aquí. Yo tengo una pregunta de las que autopreparantes. sí. En la obra que se prueba en Franca, dado que es un 20% más o menos son los de los envases, ¿colaborasteis desde el proyecto o entrasteis en obra y entonces con el contratista y hicisteis las pruebas, producción, o lo planteasteis con los datos técnicos? Sí, sí. La realidad es que el proyecto ya estaba prácticamente diseñado con claves, o sea, con anclajes normales. Y sí que es verdad que cuando se contrató al especialista que iba a hacer los anclajes, fue él el que propuso realmente un cambio. Un cambio por eso, por optimizar la ambición de obra. En ese sentido, también, y aquí hago un llamamiento, porque generalmente muchas veces los proyectos, con toda la buena intención, pues vienen definidos, algunos se pueden hacer, otros también, o sea, no hay problema. Pero las optimizaciones muchas veces vienen de la mano del especialista. Entonces, también pues, que nos podamos apoyar entre todos, ¿no? Esa tarea entre el consultor, el contratista y los especialistas. Pero sí, o sea, la optimización vino durante la obra y afortunadamente no se había empezado y entonces se pudo hacer la investigación. Dice yo, las obras estaban era de cable, ¿no? Entonces lo importante es que es muy rápido, ¿sabes? ¿No? Y no muchas máquinas y tal cual. Entonces lo más difícil de conseguir, pasa que él ya lo había hecho 2 veces, es que se gasten el dinero en hacer pruebas de arrancamiento. Entonces tú coges y haces pruebas de arrancamiento. Los que hemos trabajado en el Polo Nuevo y en otras zonas, que es lo que sabéis, sabemos que cuando ese material es entre 15 y 20,
La QS es 2,7. Fíjate que lo estoy diciendo delante de todo el mundo. ¿Por qué? Porque he probado a arrancar, no sé, 100. Claro, si haces el Bustamante o lo que sea, o los teóricos, te da mucho menos, 1,2, 1,3. O gastémonos el dinero. Los geólogos sabemos que el terreno hay que estudiarlo, hay que gastarse el dinero. Una prueba de estas vale 10.000 euros, seguro. Se ahorraron 300 o 400.000 euros y con una máquina hicieron toda la obra. Y añado también, ahí no se utilizó Preventer, se utilizó un tapón, ya lo he dicho él. Sí. Claro, lo que pasa es que como no le toca, pero yo sí que puedo decirlo, hay otras maneras. Y tú pones un tapón, el agua no la sigues nunca, ni con Preventer ni con nada. Ahora, no salen finos. Económicamente es más rápido, ¿no? Y te garantiza que no tengas un problema, siempre con cabeza, ¿no? Hay gente, claro, luego tienes que ir vigilando que el tío que te pasa los muros, te va pasando los muros sin tapones allá y luego se te inunda la obra. Ya sabéis lo que pasa. Pero sí, mi opinión, en obras grandes, en terrenos donde, en general en todos, pero sobre todo donde hay arenas, en la zona tanto de Teta del Besós como de Llobregat, yo haría prueba de arrancamiento. Porque el proyectista se ha de basar en el estudio geotécnico. El estudio geotécnico, yo soy geólogo, es súper conservador. Súper conservador. Pero yo soy como, lo puedo decir más alto, pero no más claro. Entonces, vamos a ver, porque para una obra de 14 anclajes, da igual. Y luego otra cosa que diría, los proyectistas, yo, si fuera proyectista, siempre pondría, el que ejecuta la obra no vende fotocopiadores. Hace esa obra, es un especialista. No puede hacerla como algunos de mis compañeros dicen ciegamente, esto lo ha pensado algo. Porque si lo hace, ¿para qué somos especialistas? Hay que delegar la responsabilidad, que es una opinión personal, en la que lo ejecuta. Por eso a veces se puede conseguir mejoras como todas que han explicado las 4 personas que están allá. Pero no, bueno, uno vende, pero nosotros 3 ejecutamos. Y lo que hemos de hacer es conseguir hacer la obra. Yo añado, aprovechando esto, como nosotros también hacemos anclajes, ahora vengo yo, aprovecho para decir que cuando se hagan ensayos de investigación, que se hace investigación. No lo digo porque a veces se hacen ensayos de investigación y si te ha aguantado lo que da, sí, vale, pues venga, ya puedes tirar. Esto se hace para optimizar, no para estar seguros. No lo digo porque a veces se plantea la optimización o los ensayos de investigación el día antes de empezar la obra. Ya las formaciones de anclaje están pedidas, cuando ya está todo comprado, etc. Y solo se hacen para la tranquilidad de alguien. Entonces, esto hay que plantearlo como un campo de pruebas. Hola. Sí, una pregunta, bueno, varias, companys, que pregunti eso. Era el tema del jet. Perdón, quería preguntar, distancias mínimas entre dos jets consecutivos de trabajo. Después te queríamos preguntar también, en contacto con estratos rocosos, ¿cómo queda esa superficie entre el jet y la roca? ¿Se asegura la impermeabilidad? Te quería preguntar también si la solución de jet podría ser una solución válida para sellar juntas de pantalla que hay dudas sobre su ejecución. Y espera. La primera era distancia. La distancia depende del terreno. ¿Vale? Por hablar de esta obra que hemos ejecutado, se saltaban 4 columnas, un poco en la línea de lo que decía José Antonio con los jefes. Hubo que ir modificando. Una de las preocupaciones, en este caso el jet no era un recalce y no trabajaba con presión, sino que se utilizaba como una minimización una maximización de la impermeabilización, sin pensar que es una impermeabilización. ¿Vale? Porque lo que le interesaba al cliente era que una columna entrara dentro de la siguiente. Inicialmente se saltaban 4 columnas. Un poco en función de lo que íbamos encontrándonos, y luego vamos cambiando la metodología, ¿vale? Entonces se intentaba que una columna estuviera hecha con un máximo de 3 días respecto al anterior para que pudiera barrer y que pudiera aumentar la superficie de contacto entre columnas, ¿vale? Pero inicialmente el protocolo marcaba 4.
En el caso de un tapón de fondo, el criterio sería ese, 3 días. Sí, aproximadamente. Lo que pasa es que también hay que ver tu tapón de fondo contra qué va. O sea, hay que hacer un protocolo y hay que hacer un escandallo de cada día qué columnas vas a hacer. Porque en esta obra, por ejemplo, nos encontrábamos que el cliente no, una de las propiedades que era DIP, no quería que hiciéramos el jet que tocaba a su pantalla confinada. Es decir, primero se tenía que hacer la columna que estaba a la pantalla para que se descongestionara o quitara presión hacia el otro lado, ¿vale? Porque si no le daba miedo que se tocara. Y ya me he perdido, ya no sé dónde está. No, la siguiente pregunta es ¿cómo queda una interficie de un jet contra una roca? O sea, tenemos un estrato rocoso, tenemos un alluvial, un material Es el mismo caso que contra podemos asegurar ello. O sea, pensar que la impermeabilización es total es equivocarse. ¿Vale? Esto normalmente se hace. Una contención con un jet armado se hace cuando ningún otro método te funciona. Si te digo lo que valía esto, te asustas. ¿Vale? Entonces, si no te funciona una pantalla continua, que es lo mejor, porque cada X tienes un ajuste y minimizas de entrada agua. Si no te funciona una pantalla de pilotes de 1,5 metros, a lo mejor entonces te planteas irte a un jet por las limitaciones de espacio o porque el proyecto te lo permite. En el caso de una roca, pues sencillamente a la columna le cambiarás los parámetros, cortarás menos y la columna tendrá una sección distinta. Después te quería preguntar, creo que ha sido muy buena la aportación en esta de que ahora todo esté parametrizado y tal. El reducir, digamos, el control de la verticalidad en un jet, después de haber ejecutado un campo de prueba, ¿no? Tal vez en un campo de prueba es una inclinación y tienes una malla de jet. Claro, con obra puede pasar cualquier cosa. Entonces, estadísticamente, ¿cuál sería el criterio lógico para tener una cierta seguridad? ¿Qué porcentaje de verticalidad tenemos que tener controlado? ¿El 100%? Bueno, a ver, nosotros, pues el inclinómetro por el interior de la sarta de perforación, que es lo que hacemos nosotros, tiene muchos riesgos, porque es un tiempo donde tú tienes la maniobra dando vueltas o parada y se te puede enganchar el maniobra, y entonces sí que es un drama, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacíamos era, aquí en la media final fueron 4 columnas más o menos día, ¿vale? Y cada día 2 se pasaba el inclinómetro. El problema del inclinómetro no es que se te desvíen todas a un lado. Entonces te queda un agujero, tú si lo sabes, pues lo rellenas. El problema es que te empiezan a girar para lados distintos y tú no lo sepas. Entonces, día a día se pasaba en la oficina técnica desde obra, se descargaba, se pasaban las 2 medidas, se descargaban por la tarde, se mandaban a Alcalá, se validaban en Alcalá, todo ok, se saltaba a otra zona, si había problemas, se cambiaba. El protocolo se ha cambiado en esta obra un montón de veces, ¿vale? Por caso que lo marchen, porque tú no ves lo que está haciendo. Bien, ya vamos concluyendo. Juanjo, eres el único que no has nada de esta ronda. Si quieres comentar algo, es tu momento. Y si no, pues no pasa absolutamente nada. Es que yo quería decir una cosa. Venga, a ver. No, Fruto también ya llevas unos años. Y una cosa curiosa es cómo el micropilote ha ido desplazando al pilote. Bueno, hay razones operativas, hay toda una serie de razones, pero otra razón también curiosa es simplemente porque ha habido dos metodologías de cálculo diferentes que incluso estando los elementos estructurales o conceptualmente los mecanismos resistentes muy cercanos, dan resultados absolutamente diferentes. Entonces es una de esas cuestiones que nos llevamos encontrando, y sobre todo los que hemos pasado por diferentes fases, desde estudio geotécnico a pilotes, a micropilotes, pues por qué un micropilote trabaja ajuste
a 3 kilos y el pilote como máximo puede trabajar a 0,8, cuando el micropilote es de 300 y el pilote es de 350. Ese tipo de cosas y de realidades son las realidades típicas que hay en el terreno. O supimos que cuando cambió la normativa pasó la resistencia de punta del 3N al 2N, de repente en la normativa ese tipo de cosas nos las encontramos. Y hemos de ser conscientes. De hecho, yo creo, aunque sí que es verdad, lo que has comentado, de que los estudios geotécnicos son bastante conservadores, pero lo que sí que es verdad es que esto es un poquito arriesgado decirlo, pero realmente hay muchísima menos experiencia en micropilotes que en pilotes. Y hoy por hoy se están infravalorando los pilotes. Tengo clarísimo. O sea, las resistencias de punta con las normativas que se basan en la compresión simple, que se basan en la cohesión no drenada, infravaloran tremendamente esos pilotes, pero no un 20%, sino dividen por 3 o por 4 las capacidades. Sí que es verdad que están utilizando ensayos como los del presiómetro, que permiten optimizar un poquito ahí esos resultados, pero hoy por hoy el pilote está denigrado respecto al micropilote. Y hay obras en las cuales están entrando los micropilotes cuando se podrían hacer perfectamente por pilotes, pero económicamente llega una alternativa con micropilotes y se sustituyen. Bueno, nosotros como 2P nos dedicamos a los dos, o sea, no hay ninguna preferencia por unos o por otros. Pero la verdad es que a veces yo veo estructuras que dices, oye, ¿por qué esto no lo has puesto debajo de 20 pilotes y en cambio lo has puesto debajo de 20 micropilotes? No, bueno, sería más barato. Y sí, y la verdad es que les salía más barato, pero simplemente por este ardid, pues porque la punta trabaja solamente a 1,5 kg y el fuste trabaja a 0,8, mientras que con el micropilote, que es mucho más pequeño, pues la punta pues no se considera, pero el fuste trabaja como 10 veces más. Esa reflexión ya la tuve contigo. No, es que era... Eso. ¿Qué opinabas del tope estructural de los pilotos? Volvemos a estar en el mismo tema. O sea, los pilotes se acepta más o menos, que eso lo arrastramos desde las varias normativas. Se está aceptando el 75, 40, se hablan de 50 con registros de parámetros, etcétera, etcétera. Y bueno, lo ha comentado Cortizo. Al final los hormigones que está utilizando son hormigones muy buenos. Son hormigones muy buenos con unas garantías de resistencia realmente muy importantes. Tiene muy poca lógica. Pero sí que es verdad que al final, y sobre todo cuando hablaba él de pilotes empotrados en Hoka. De pilotes empotrados en Hoka. Entonces, ahí sí que se está utilizando. O sea, vuelve a pasar como con los micropilotes. No tenemos ningún problema de hacer un micropilote de 200 que trabaje a 120 toneladas. Y en cambio, para venderle 120 toneladas necesitamos un pilote de 85. Que además seguramente no va a poder trabajar porque te pondrán una punta en una marga que tendrá una rotura a 1,5 kg y que te dejarán solo de trabajar a 5 kilos. Son cosas que digamos que cantan un poquito. Después te llega un micropilote, se mete en esa marga a 3 metros porque trabaja a 2,5 kilos o a 3 kilos y eso sí que aguanta, ¿no? Entonces, bueno, son realidades en las cuales hoy vivimos. De hecho, antes sí que había mucha guerra con ese tema, ahora ya no, ahora ha ganado el micropilote. Sí, esa es la idea. Ahora ha ganado el micropilote cuando tras eso. Estoy hablando de la obra pequeña, estoy hablando de la obra de viviendas. Tengo obras de viviendas, obras unifamiliares que normalmente se aguantaban sobre 10 o 12 pilotes y que no, ahora se aguantan sobre 10 o 12 micropilotes de 150. Además, por cierto, micropilotes, ahora sí que es verdad que las empresas que estamos en este mercado, en el nuestro, son empresas bastante solventes y básicamente porque hemos pasado la selección de muchos años y muchas crisis tecnológicas y económicas. No, esa calidad no se da en otro sitio. Aquí, esa calidad que vivimos nosotros aquí en Cataluña, en otros sitios no. Ni siquiera en Cataluña. En Gerona, Barcelona, pero en otros sitios no. Pero montar una empresa de micropilotes es inmensamente más barato y más sencillo que montar una empresa de pilotes. Eso significa que puede haber perfectamente fases en las cuales haya gente que con sus necesidades esté jugando con vuestras responsabilidades. Y eso es muy mal acabar. Gracias, Juanjo. El horario obliga.
El horario obliga, no hay ninguna pregunta más imperiosa. Aprovecho para agradecer a los patrocinadores de la jornada, AP2 Pilotes, Vale, Killer y Pilotes y Obras, y a los 3 ponentes del AFE, BIS, Xavi Figuera y Antoni. Bueno, las estadísticas están ahí. Básicamente, entre el 20 y el 30% de los siniestros de notificación tienen algo que ver con la civilización, pero estoy seguro que poco que ver con nosotros. No sé si me explico. La filosofía del ACE y de todos los que estamos aquí presentes no es otra que conocer el límite de nuestra ignorancia y colaborar estrechamente en todas las fases de la obra. Y sin eso no avanzamos. O sea, no hay compartimentos cerrados, hay una permeabilidad y una integración entre etapas que hay que trabajar y trabajar constantemente, que a veces nuestros clientes no acaban de entenderlo todo. Agradecer a la audiencia y hasta la próxima. Muchas gracias.